4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez. Sobre el miedo existe mucho, tanto para ser inexplicable en demasiadas acciones, miedo a la soledad, al peligro corporal, al mismo ser humano. Las pequeñeces de este mundo nos hacen indagar el concepto de grandeza, nos hacen sentir dichosos, pero en verdad solo son formas paulatinas. Toda forma de gobierno nos ha demostrado ser la vestimenta de un cuerpo que se disfraza y oculta dentro de sí poder y ambición. Nos arrastran hacia el centro del abismo, no hacia su centro monopolizado y selectivo. Hay diferentes formas de ver la miseria. La miseria no se encuentra solo en los hechos, sino en los actos. Hay tantas formas de ser esclavos. Los esclavos no se encuentran solo entre las calles o fuera de ellas. Peor aún, se encuentran en un mundo globalizado, en el que todo hombre quiere hacer esclavo a su semejante. Nos hablan de que existen diversas maneras de gobernar. Todos hablan de ello, y tantos son los que se rompen la cabeza por estructurar ciertas palabras o conceptos, y hay quienes se rompen la cabeza por convertirlo todo en una forma totalitarista pura de ser, bajo la imagen de inocencia. Y el tiempo pasa, y los hechos marcan, y la historia retrocede para comprender el presente de tan amargos pensamientos, cuando se piensa en el camino adoptado, en donde se derraman los sueños por las calles, un presente tan pútrido como... Venezuela, oficialmente denominada República Bolivariana de Venezuela, que sitúa en las partes de América del Sur. Es constituido por una parte continental y por un gran número de islas pequeñas e islotes en el Mar Caribe, que a mediados del siglo XX se inició la búsqueda por un sistema democrático, que se afianzó luego del derrocamiento de la última dictadura militar en 1958. La actual Constitución venezolana fue aprobada el 15 de diciembre de 1999 y promulgada 5 días después, afirma que su esencia es ser un Estado social y democrático de derecho y justicia, de libertad de expresión y de igualdad. Pero si esto ha de ser y funcionar con sus mismas palabras lo definen, ¿qué pasa entonces con la catastrófica Venezuela de nuestros días? Este hecho, del que hablaremos, marca varios posibles asuntos, desde un fraude electoral hasta una crisis en la economía que repercute en la devaluación de la moneda nacional venezolana y una mala forma de gobernar. El presidente de Venezuela es Nicolás Maduro, su presidente, quien anteriormente de serlo se desempeñó como canciller hasta el 10 de octubre del 2012. Fue cuando fue designado por el entonces presidente Hugo Chávez, vicepresidente de la República. El 8 de diciembre de 2012, Hugo afirmó que, en caso de que quedara incapacitado, Nicolás deberá ocupar el cargo de presidente de la República hasta la convocatoria de nuevas elecciones para las que pidió el apoyo popular hacia Maduro. Quiero decir algo aunque suene duro, pero yo quiero y debo decirlo. Si, como dice la Constitución, si se presentara alguna circunstancia sobrevenida, así dice la Constitución, que a mí me inhabilite, óigaseme bien, para continuar al frente de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, bien sea para terminar en los pocos días que quedan, ¿cuánto? Un mes. Oye, sí, un mes. 32 días. Y sobre todo para asumir el nuevo periodo para el cual fui electo por ustedes, por la gran mayoría de ustedes. Si algo ocurriera, repito, que me inhabilitara de alguna manera, yo, Nicolás Maduro, no solo en esa situación debe concluir como manda la Constitución el periodo,
sino que mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Dicho todo esto, antes de someterse a una compleja y difícil operación en Cuba por la reaparición del cáncer que atacaba la región pélvica, posteriormente, tras la muerte de Chávez y como era el deseo de su última voluntad, al producirse su falta absoluta, Maduro tomaría posesión de la presidencia. Los opositores afirmarían que no podía abandonar el cargo de vicepresidencia para ocupar el cargo de presidente, argumentando y respaldándose en varios artículos de la Constitución bolivariana. No podrá ser elegido presidente o presidenta de la República quien esté de ejercicio del cargo de vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva, ministro o ministra, gobernador o gobernadora y alcalde o alcaldesa en el día de su postulación o en cualquier momento entre esta fecha y la de la elección. El vicepresidente en el ejercicio de su cargo no puede presentarse a las elecciones. Sin embargo, en la parte contraria, el gobierno venezolano aseguró que su cargo de la presidencia no era contraria a la Constitución y que ésta podría presentarse sin ningún impedimento a las elecciones con base en esa interpretación. El gobierno también se apoya en el artículo 233 para sostener su postura. Si la falta absoluta del presidente o presidenta de la República se produce durante los primeros 4 años del periodo constitucional, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente o la nueva presidenta, se encargará de la presidencia de la República el vicepresidente ejecutivo o la vicepresidenta ejecutiva. Pero finalmente, el 8 de marzo, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela sentenció que era constitucional que al morir el presidente, el vicepresidente asumiera ahora dicho cargo. Ese mismo día, Maduro prestó juramento como presidente encargado de Venezuela ante la Asamblea Nacional en el Palacio Federal Legislativo. ¿Cuál es la relación que hizo posible que Chávez dejara en claro su legado sobre la toma de presidencia de Maduro? Entre 1991 y 1998, Maduro trabajó en el Metro de Caracas, integró la Junta Directiva del Transporte Subterráneo y fue fundador del nuevo sindicato de dicho metro. Asimismo, fue fundador y coordinador nacional de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores. Formó parte del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, de cuya dirección nacional fue miembro entre 1994 y 1997. Y fue entonces en donde se identificó con las ideas del entonces teniente coronel del ejército, Hugo Chávez, líder del movimiento del 4 de febrero de 1992, a quien visitó en la cárcel y formó parte del equipo de la defensa del comandante Chávez. Maduro es apoyado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, el Partido Comunista y otras organizaciones pertenecientes al polo patriótico. Llega de esta forma al poder y goza de su victoria, mientras Venezuela cae rota a los suelos, pues se afirma que ni en su peor crisis política, cuando sucedió la caída del dictador Marco Pérez Jiménez en 1958, ni en la revuelta popular del Cacarazo de 1989, los venezolanos habían vivido tanta escasez. Durante su gestión, Chávez expropió unas 1.200 empresas y otras 800.000 tuvieron que cerrar por las faltas de condición para su funcionamiento. Expertos aseguran que durante este periodo la producción nacional sufrió una caída abominable y coinciden en que el alto índice de escasez y desabastecimiento que afecta a los venezolanos actualmente es consecuencia de estas acciones. Los ciudadanos, por su parte, consideran que la situación económica es lastimosa, mientras que la alta tasa de robos y homicidios pasó a un segundo plano por primera vez en una década. Por la parte contraria, el gobierno de Maduro califica las movilizaciones de estudiantes y opositores como un intento de golpe de Estado, promovido desde el exterior. A la fecha, las protestas han dejado 18 muertos, 260 heridos y decenas de denuncias de violaciones a los derechos humanos.
En un comunicado, la Iglesia realizó un análisis sobre la situación que vive el pueblo venezolano. Este mismo deja muy mal vista la estructura y el gobierno de Nicolás Maduro, a quien se le pidió que rectifique sus acciones para evitar una tragedia mayor. Durante los eventos de campaña previos a las elecciones presidenciales, Maduro prometió continuar con los proyectos políticos de Chávez para construir el socialismo del siglo XXI. Los analistas se preguntaban si tendría el carisma para conservar el suficiente apoyo para ganar en las urnas. Señalaron que la fuerza política de Chávez radicaba principalmente en su habilidad para conectarse personalmente con los electores. Esa conexión personal con sus simpatizantes es lo que había mantenido el orden en Venezuela. Hoy, Nicolás Maduro, que gobierna con poderes de emergencia, tilda a quien se le oponga de fascista. El signo de ser fascista en la Venezuela de hoy no es ya el fascismo, sino la oposición a Maduro, la protesta por la situación actual. Maduro no actúa como presidente de una república, es decir, no actúa como presidente de todos los venezolanos, sino que postula que existen venezolanos buenos, dignos de recibir la benevolencia de su gobierno y que son quienes los que apoyan, y venezolanos manipulados desde afuera, fascistas, parasitarios e indignos de consideración alguna. Chávez fue más un predicador que un político, y sus métodos fundamentales para afrontar la corrupción y los males de la exclusión social y las desigualdades económicas se basaron en un celo casi religioso y en un discurso moralístico. ¿Qué diferencia existe entre el carismático Chávez y el fascista Maduro en la esencia de gobernar? Un líder populista como Chávez sin duda es un líder carismático, puesto que éste ejerce una manipulación sobre las masas exaltadas por su presencia, que posee multitud de seguidores. El líder carismático debe contar con un séquito de creyentes y discípulos para afianzar la buena gobernabilidad. El gobierno de Hugo Chávez contó con la simpatía de los gobernadores y obtuvo el reconocimiento del pueblo por las características de ser un líder carismático, puesto que tenía la facultad y la aprobación de regir extraordinariamente. Por otra parte, Nicolás Maduro carece del reconocimiento del pueblo. Surge un problema de sucesión en que los intereses se actualizan, el líder precedente desaparece. El cambio de líder y de gobierno siempre va a suscitar de alguna manera conflictos con el pueblo, que se ven acostumbrados a vivir y sobrevivir bajo las buenas o malas decisiones de su gobernador. Lo que empezó como una manifestación estudiantil contra la inseguridad en varios estados del país desencadenó en una serie de movilizaciones a las que se han añadido varios grupos políticos y otros sectores de la sociedad con resultados violentos. Las manifestaciones y protestas en una nación inconforme determinan el rumbo de muchas decisiones tomadas por un gobierno. Las consecuencias de ser manifestante y protestante muchas veces resultan desastrosas o lamentables. Son inevitables en casos mayores las pérdidas humanas, alteración del orden público, daños en propiedad privada y perjuicios si a terceros nos referimos. En Venezuela hay muchos motivos para protestar y esos motivos no son fascistas. La tasa de homicidios, la tasa de inflación, que es una de las más altas del mundo, la escasez de productos, la incompetencia y la arbitrariedad del gobierno. Quienes critican a los manifestantes olvidan que gran parte de la evolución de la humanidad se debe a las protestas. También ignoran que protestar es un derecho humano que todos deberíamos gozar y que ser tolerantes ante las manifestaciones de hoy legitima nuestro derecho para protestar mañana. Y Argentina como la Venezuela de hace 5 años. Gente latina, despiértense. Si no abren los ojos, la sangre que se está derramando hoy en día en Venezuela puede esparcirse por toda Latinoamérica. Chtěla bych podpořit studenty z Venezuely, kteří bojují za svobodu a mír ve Venezuele. Ve Venezuele jsou porušována základní lidská práva a cenzura tisku, médií a rádia. Venezuela se stala 5. nejnebezpečnější zemí světa. El gobierno cubano usa los recursos de Venezuela para expandir por Latinoamérica su falsa revolución. Me da tristeza que la imagen de nosotros los cubanos sea representada por atropellos a los derechos humanos. Exijo democracia para los pueblos de Cuba, Venezuela y Latinoamérica. To me, it's suspicious that the meeting at the OAS to discuss these issues were held behind closed doors. As a Canadian, I believe that democracy should be transparent.
and there's no transparency behind closed doors. No entiendo cómo es que Venezuela, siendo un país tan rico, su pueblo tenga problemas para tener acceso a productos de primera necesidad. 今ベネズエラで35人の人が亡くなって1600人の人が今捕まっていると聞きました。政府は市民の敵であってはならないと思いますし、政府と市民は同じところに向かって進んでいかないといけないと思います。だから今ベネズエラで抗議活動を行っている人たちのことを私は応援します。 En Venezuela, el derecho a protestar es criminalizado. Agreden a los estudiantes que piensan distinto al gobierno. Los llevan a la cárcel y los torturan. Eso es una clara demostración de dictadura. Eu apoio o movimento estudantil contra o governo venezuelano e acredite, vocês não estão sozinhos. أنا اسمي محمد من المملكة العربية السعودية وأبغى أيد الحركة الطلابية الفنزويلية وأنا ضد كل الانتهاكات حقوق الإنسان اللي تحدث الآن في فنزويلا. E sono orgoglioso di appoggiare il movimento studentesco in Venezuela contro il governo perché credo fermamente nei diritti umani. Hablemos claro, hablemos en temas puntuales. ¿Qué es lo que han hecho estos líderes de esta revolución del socialismo del siglo XXI, como lo llaman? Han creado odio entre clases, entre hermanos latinoamericanos, entre compatriotas. ¿Por qué? Una política de división solo para conseguir votos. Espero que de alguna manera, aunque sea una persona, por ver este video abra los ojos y se dé cuenta de lo que está sucediendo. Gracias.